Entonces, bueno, nada, lo que vamos a buscar en definitiva es tratar de llegar a un punto donde nosotros sepamos que llegamos al tope este, que cuando estamos buscando nuestra velocidad objetivo que queremos desarrollar con nuestro proyectil, vayamos subiendo la reguladora, subiendo el martillo gradualmente los dos juntos, vamos subiendo hasta lograr nuestra velocidad. Cuando lleguemos a esa velocidad máxima que nosotros buscamos, ahí es donde empezamos a diferenciar por ahí el MK1, el MK2 o el M3. ¿Y en base a qué? Al plenum. Con el Maverick ya me pasó y ahora con el M3 pensé que iba a ser distinto porque el plenum es un poco más chico, pero para lo que yo estoy tirando el plenum sigue siendo grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, cuando buscamos este punto, generalmente lo que se recomienda es que nosotros de la velocidad que busquemos tirar, por ejemplo, un balín de 18 grain a 920 fps, lo que se recomienda en general, siempre se recomendó, se usa, es tirar 20-30 fps por debajo de la máxima. Entonces, si yo quiero tirar a 920 fps, la máxima esa que tengo que encontrar son 940-950. Entonces voy a ir subiendo. Subo la reguladora un poquito, le doy al martillo hasta que llegue a la máxima. No llega a los 940, 950, vuelvo a subir la reguladora, vuelvo a subir el martillo y sigo probando. Y llego de vuelta a 945, 950, llegué a la velocidad que yo quiero. Una vez que yo llegué a la velocidad que yo quiero, le saco fuerza al martillo, que ahí puede ser con el microajuste o con la ruedita grande, y lo dejo en 920, 910, supongamos. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, ahí lo que termino de hacer con la ruedita esta, una vez que yo encontré esa velocidad ideal, si el rifle no está muy parejo, ¿por qué puede ser? Porque cuando quiere llegar acá, en esos 920 que yo ahora ya encontré, cuando esto quiere llegar acá al tope, por ahí, como está muy justo, digamos, porque ya no está en el máximo era con más martillo y esto hacía tope y volvía, entonces era un funcionamiento óptimo. Como esto no llega al máximo, por ahí esta varilla cuando avance no va a alcanzar a tocar o apenas la va a tocar y se va a producir una figura más así, más redondeada y no tan puntiaguda. Entonces ahí es donde yo cierro la perita un poco, la voy cerrando muy poquito, como para encontrar ese punto dulce donde esto choca y vuelve, pero choca suave, es un impacto, digamos, controlado, no es un impacto descontrolado. ¿Sí? Entonces ahí, en ese impacto controlado, es donde a mí se me va a achicar la desviación estándar y voy a tener más consistencia en los disparos. ¿Sí? Por otro lado, digamos, esto también es fácil notarlo, esta consistencia, digamos, cuando esto no llega a ser tope, es inconsistente porque tenemos esta curva y en función de cada disparo puede ser que rebote más rápido o no y tenemos esa inconsistencia. Si estamos pasados de martillo, lo que va a ocurrir es que cuando pegue y esto está, digamos, lo apretamos mucho, va a perder velocidad primero porque le vamos a cortar recorrido y también, digamos, empezamos a escuchar como que hace más ruido este impacto acá y genera esa sensación como de disparo muy como que algo suena raro, digamos. Y básicamente, o sea, lo que nos va a pasar es que vamos a perder velocidad también, porque ya de los 920 que habíamos logrado, si lo achicamos demasiado con la perita, se va a cerrar antes la válvula y vamos a perder velocidad. Entonces, cuando llegamos a esos 920, es como que se la firmamos, la perita esta la firmamos acá, lo justo como para que se mantenga lo más parejo posible, ¿sí? Entonces, esa es la función que va a tener esta perita en ese caso. Entonces, bueno, ahí estaríamos en un seteo ideal para un MK1, tal vez para un MK2. El MK2 no lo conozco bien, pero me imagino que debe andar bien con algo así de 20-30 fps por debajo. Y vamos a tener ese seteo, digamos, parejo y con un trabajo eficiente de la válvula y de todo. Ahora bien, con el M3 se complicó la cosa. ¿Por qué se complicó la cosa con el M3? Porque le pusieron un plenum aún más grande. Entonces, ¿qué pasa?
el plenum, al ser tan grande, no le gusta, que es lo mismo que pasaba con el Maverick, que en los que vieron mi video del Maverick, ahí explico los problemas que tenía con el Maverick para querer cumplir con esta máxima, digamos, de toda la vida de los PSP, de ajustar 20, 30 FPS por debajo de la máxima. ¿Qué pasaba? El plenum es tan grande que cuando yo lo someto a un disparo muy escueto, digamos, muy económico, que la válvula abre y cierra muy rápido, por más que yo acá tenga una buena presión y yo con esa apertura y cierre rápido de la válvula logre mi velocidad, logre mi objetivo de energía, etc. ¿Qué es lo que pasa? El plenum se vacía muy poco. De estos, supongamos 100 bares que yo tenía, en vez de producirse esta bajada generosa de presión y después vuelta a llenar, al ser tan grande el plenum y consumir yo tan poco aire, porque mi disparo en proporción al tamaño del plenum y a la presión a la que está es muy pobre, este plenum de 100 bares, supongamos que me bajaba a 98, ¿sí? Entonces este plenum me baja a 98 bares y ya la válvula se cerró. ¿Qué es lo que pasa? La válvula, yo no sé si es por la marca que usan ellos, por el diseño. Pasaría lo mismo con cualquier válvula, habría que ver si experimentamos con otra válvula reguladora, con alguna modificación o lo que sea. Pero en definitiva, el rifle como bien estándar, lo que nos hace es que al ser tan chica esta diferencia de presión, la válvula a veces ni siquiera abre, porque a veces ni siquiera abre. Entonces teníamos 100 bares en el plenum, miramos con un manómetro digital y por ahí bajó a 99 y queda ahí en 99, la válvula no trabaja. Entonces nuestro próximo disparo, que nosotros habíamos dejado todo regulado hermoso para que esto ande a 920 FPS, nuestro próximo disparo, la reguladora no abrió, el plenum bajó a 99 bares, supongamos. ¿Y qué pasa? Parece que no, pero de 100 a 99, nuestro seteo hermoso de martillo, todo el laburito que nos tomamos para que esto funcione bien, ya no es el mismo, porque acá tenemos menos presión. Si acá tenemos menos presión y acá seguimos teniendo el mismo martillo, esto va a salir con más fuerza. Se va a encontrar con esto va a salir con la misma fuerza, se va a encontrar con menos presión acá, va a abrir más fácil, se va a chocar contra el fondo acá, vamos a tener más gasto de energía perdiendo acá en este impacto y nos va a cambiar la velocidad. Entonces el rifle no es parejo. Tiramos un tiro a 920, el otro perdemos energía, por ahí bajamos a 900. Y según como lo tengamos configurado, me ha pasado de tener hasta 2 disparos malos. 920 el primero porque estaba a 100, 900 el segundo y el tercero capaz que 890. Y recién ahí escuchamos que el plenum se llena, que la válvula trabaja y recupera los 100 bares originales donde estaba seteado. Entonces ese escenario que me pasaba con el Maverick pasa exactamente con el M3 y su plenum de 720. ¿Pasa siempre? No, no pasa siempre. Pasa cuando tenemos un escenario, como les planteo, de muy poco consumo de aire, con un golpe de martillo muy suave para esa presión y donde la válvula no alcanza a funcionar. No solo puede pasar que no funcione del todo, que la válvula directamente no se abra y esto pierda un poco de presión y la válvula no se abre, sino que el otro escenario, que es el peor, los dos son malos en realidad. El otro escenario es donde es un poquito más lo que consumimos un poquito más, supongamos que en vez de 100 bajamos a 97 bares, con la zurda no voy a escribir, supongamos que de 100 antes habíamos bajado a 99 y ahora con el seteo que hice de 100 me bajó a, supongamos, 96 bares. ¿Sí? Entonces le consumí un poquito más de aire, pero muy poco igual. Entonces, ¿qué ocurre? La válvula reguladora se va a abrir igual. Esta vez sí se va a abrir, a diferencia de la otra vez que no se abrió. Esta vez sí se va a abrir, pero no se va a abrir violentamente ni se va a abrir del todo. Es como que apenas se va a abrir. Entonces, ¿qué pasa? Se abre apenas. Empieza a pasar el aire, se empieza a llenar el plenum de vuelta, pero como se abrió apenas, se empieza a cerrar muy despacito. Se empieza a cerrar despacito y ¿qué ocurre?
tarda mucho en cerrar. La realidad es que tarda mucho en cerrar, se va cerrando muy despacio. Entonces entre tiro y tiro, por ahí tenemos que esperar, no sé, 20, 30, 40, 50 segundos a que cierre. Porque si disparamos antes porque estamos apurados, vamos a estar disparando en vez de 100, por ahí de los 96 vamos a estar en 97, en 98, en 99, pero no en 100. Entonces otra vez tenemos tiros irregulares. El rifle no es parejo, nuestra desviación estándar es mala. Entonces decimos, pero el rifle está andando mal, que qué sé yo, que esto, que el otro. No, el problema es, sí, está andando mal, sí, podríamos decir que anda mal, que la reguladora anda mal, que no se adapta a ese tipo de trabajo de diferencias de presión en el plenum. Entonces, estamos en ese seteo. El otro problema que tiene es que vos decís, bueno, está bien, pero yo lo espero, no tengo apuro porque estoy en el polígono, me tomo mi tiempo, entonces me espero a los 30 segundos, un minuto, y recién ahí hago el otro disparo. Ah, sí, muy lindo. La teoría, decir que lo esperás, pero lo que comprobé, ojo, por ahí no pasa en todos los rifles. Hay mucha gente que desarma las válvulas, las pule, que yo, para que trabajen mejor. Yo hablo del rifle estándar. ¿Qué es lo que vi? Que cuando ocurre este escenario y esperamos y finalmente la válvula corta y se termina cerrando, ese corte no es parejo. Entonces, una vuelta me cortó en 100, otra vuelta me cortó en 100.5, otra vuelta me cortó en 99.3 y así. Tenemos mucha oscilación en el corte. La esperamos, pero corta desparejo. No es un corte preciso. Entonces, esas oscilaciones hacen que a este seteo hermoso que le busqué yo para que esto ande bárbaro, me lo arruine porque cada vez que disparo estoy disparando con una presión distinta. Esto, insisto, M3 o Maverick, Wildcat, Plenum grande, el Wildcat MK3. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para solucionar esto? Lo que hice en el Wildcat, lo que hice en el Maverick, que es buscar un seteo donde yo, la velocidad que yo quiero, esos 920 FPS, yo los alcance ahí, al máximo del seteo. O sea, yo ya no voy a buscar retroceder esos 20-30 FPS, sino que voy a buscar trabajar sobre la máxima del rifle. Entonces ahí viene este otro escenario de seteo, con la perita esta, que con el Wildcat del Maverick no lo podíamos hacer, lo teníamos que hacer jugando con la reguladora y el martillo. Acá la reguladora por ahí la podemos dejar un poquito en paz y jugar un poquito más con la perita. Ahora el escenario, ¿cuál va a ser? Buscar la máxima. Directamente busquemos la máxima y nos manejamos en la máxima. ¿Cuál es el problema de trabajar con la máxima? Que nos podemos pasar. Nos podemos pasar de rosca, nos podemos caer, digamos, en el escenario donde le estoy pegando de más al martillo. Esto se entierra mucho acá en las bolitas esas que absorben el impacto. Me queda abierto más tiempo del necesario la válvula y empiezo a derrochar aire. Lo bueno de esto, que es fácil detectarlo, si más o menos tenemos oído, es fácil detectarlo porque cuando estamos en un escenario así de máxima potencia al seteo, ¿no? No hablo de máxima potencia del rifle, sino de máxima potencia a ese seteo que estamos buscando. Cuando nosotros nos pasamos de esta máxima, empezamos a escuchar como ese escopetazo, como ese soplido de aire en la punta del caño, por más que estemos con silenciador, con lo que sea, escuchamos ese soplido, ese escopetazo, un ruido que ya no es tan apagado, tan, digamos, armonioso. El rifle incluso pierde la armonía y escuchamos ese escopetazo. Entonces, cuando escuchamos ese escopetazo es porque nos pasamos con el martillo. El rifle no va a alcanzar más velocidad que esa, porque ya el resto lo pierde en aire en la boca del caño o perdiendo energía acá en esta varilla que está haciendo tope forzado acá, digamos. Entonces, ahí digamos que es sencillo porque nosotros veníamos subiendo, por ejemplo, queríamos tirar a 920, veníamos subiendo 900, 905, 910, pum, llegamos a 920. Tenemos el rifle trabajando al máximo, ya no sube más. Y vamos a ver que si le seguimos dando, empieza a hacer ese ruido y vamos a empezar a escuchar, en el caso del M3, metal con metal acá, porque este hace tope acá al fondo. Entonces, si bien la gomita va a absorber, empieza a hacer como un ruido metálico esto. Y claramente no va a subir la velocidad y vamos a empezar a escuchar más ruido e incluso hasta por ahí pierde un poco de velocidad por esto que les explicaba antes, porque
esto queda como clavado acá haciendo fuerza, enterrando esa bolita al fondo, y después va a cerrar y ahí estamos derrochando aire. Entonces ahí retrocedemos un poco y lo dejamos ahí en esos 920. Lo ideal, eso haga la prueba cada uno, para mí es estar ahí 2 o 3 pies por debajo, entonces como mucho 5. Entonces si encontramos nuestra máxima ahí a 920, nada, lo bajamos a 915, le damos al martillo un poquito para atrás y lo bajamos a 915 y eventualmente con la perita esta terminamos de ajustar fino el rebote este para que sea lo más parejo posible. Entonces nos quedamos ahí en 915, el rifle dejó de soplar, de hacer ese ruido feo que sopla aire y realmente se escucha que trabaja suave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este seteo ahora lo que vamos a lograr es que esto cuando abra, el plenum se va a vaciar bien, va a tener una caída de presión importante, lo vamos a escuchar al plenum que se vacía. En todos los otros escenarios el plenum no lo escuchamos porque de hecho no se vacía. Entonces como no se vacía no hace ningún ruido. Acá vamos a escuchar, vamos a tener una caída grande de presión del plenum. Vamos a escuchar cómo se infla. Ese ruido característico. Y como se va a venir inflando rápido porque va a estar, digamos, se va a haber vaciado mucho, va a haber pedido mucha presión. Como va a venir llenándose rápido, cuando llegue a la presión de seteo, la válvula va a cortar más rápido, va a cortar más eficientemente y va a ser mucho más pareja esta medición entre disparo y disparo. Estos 100 bares van a ser mucho más parejos. Entonces, logramos, digamos, lo que vamos a lograr, digamos, sobre todo es que esta válvula esté pareja y que cada vez que disparemos nuestra desviación estándar sea baja. ¿Por qué? Porque esto va a estar trabajando prácticamente siempre a la misma tensión de resorte, a la misma presión de reguladora. El plenum se va a vaciar bien, la válvula va a trabajar bien y el rifle, digamos, va a estar en armonía. Del punto de vista del consumo de aire y eso, si es lo mejor, sinceramente no lo sé. Yo con el rifle tengo buena autonomía y la diferencia notable que hay por ahí trabajando con otros seteos o con un plenum más chico o con otro tipo de funcionamiento que podemos discutir, que por ahí es más eficiente porque no está tanto tiempo abierto la válvula y todo lo que ustedes quieran. La ventaja de esto es que, por ejemplo, yo para lograr este resultado, la reguladora la tengo en 105 bares. Si yo usara el método de los 30-40 fps por debajo, la reguladora capaz que la tendría que tener, por decir algo, en 120 o en 125 bares. Entonces, si bien por ahí el otro escenario capaz es más eficiente, capaz que no lo sé. ¿Cuál es la diferencia? Que en el otro escenario, cuando lleguemos a 120, 125 bares, vamos a tener que inflar la botella de vuelta. En cambio, en este escenario, la botella la vamos a poder llevar hasta los 105 bares y recién ahí la vamos a tener que inflar de vuelta. O sea, lo que por ahí nos podamos ahorrar de aire en un disparo más eficiente acá, lo estamos compensando con más rango de trabajo de nuestra botella, que en vez de ser de 250 a 125, va a ser de 250 a 105. Bueno, este video obviamente se ha hecho muy largo, a más de uno por ahí le va a aburrir o le va a parecer chino básico. Traté de explicarlo lo mejor posible, pero lo voy a dividir en 2 partes o en 3. Y en la próxima parte, digamos, que va a ser el resumen, que lo voy a tratar de hacer más corto para el que no quiera perder tiempo escuchándome de todas estas explicaciones. En el próximo video lo trato de hacer lo más rápido posible y sin tantos tecnicismos, cómo hacer la puesta a punto del Impact M3 o también válido para el MK2, MK1 y en realidad válido para cualquier rifle, que en los otros rifles lo que vamos a hacer es sacar el ajuste este de la perita. Y bueno, obviamente en rifles que los plenum son más chicos, sí podemos jugar con distintas pies por segundo por debajo de la máxima, porque los plenum son tan chicos que siempre se llenan, siempre trabajan y siempre la válvula, digamos, va a trabajar con violencia. Así que, bueno, con este video los dejo de lo que fue la parte más técnica esta, y ahora voy a ver si puedo sacar uno más cortito
para hacerlo más fácil.